Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por este tiempo, por esta enseñanza, por todas las personas que estamos en este lugar, Señor, y que podamos hacer todos los ajustes, Señor, a nuestra vida. En el nombre de Cristo, gracias. Amén y amén. Muy bien, la conferencia se llama Moisés y nosotros en el 2024. ¿Cómo se llama la conferencia? Vamos a hablar de Moisés. Quien no haya escuchado de Moisés, pues les tengo la noticia que ya se murió. Ya hace muchos años que se murió. Pues vamos a hablar de lo que él hizo. ¿Sale? ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos a leer Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, verso 8 en adelante. Voy a pedirte, Nisi, que me ayudes, por favor. Yo voy a leer Éxodo capítulo 7, verso 8. Lo vamos a leer hasta el verso 12. Y ustedes junto con Nisi leen el 9 y así nos vamos a ir alternadamente. ¿Ok? Dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: ustedes. Si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Faraón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Ustedes. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Gracias. Bueno, aquí estamos leyendo una historia donde llega a Moisés y su hermano Aarón, llegan con Faraón. ¿Perdón? Llega Moisés y su hermano Aarón con Faraón. Sí, dije bien, ¿verdad? Sí. Llegan con Faraón y entonces, para que Faraón creyera que venía de parte de Dios, avientan la vara y la vara se convierte ¿en qué? En culebra, en serpiente. Entonces Faraón llama a sus hechiceros y vienen, y no dice el número de hechiceros, suponemos que por lo menos son 2. ¿Qué hacen ellos? Lo mismo, avientan sus varas y se convierten ¿en qué? En serpientes, en culebras. Pero la serpiente de Moisés se come o se traga a las serpientes de los hechiceros. Entonces ahí acaba la historia. Entonces voy a entrar al tema y voy a hacer un resumen muy rápido de Moisés. ¿Quién era Moisés y qué era lo que él hacía? Entonces voy a hablar más que nada de la vara, ¿ok? Más que nada de la vara. Entremos al tema. Vamos a entrar al tema. La vara de Moisés se supone que era una especie de cayado de madera. Para acreditar su misión, Dios le comunicó a Moisés el poder de hacer prodigios por medio de una vara que tenía en la mano. Para comenzar, la vara se transformó en serpiente, que Moisés hubo de coger por la cola y que luego tomó de nuevo la forma de vara. Todo esto está en el libro de Éxodo, ahí lo pueden leer, lo estoy resumiendo, ¿ok? Para no leer toda la historia, estoy como haciendo un mini resumen. Moisés reprodujo este prodigio, con lo cual se granjeó la confianza del pueblo. O sea que Moisés fue con el pueblo y le dijo al pueblo: miren, Dios está conmigo. ¿Y cómo sabemos si Dios está contigo? Y agarra la vara y la tira, y ven que se convierte en serpiente. Entonces, y luego la vuelve a agarrar de la cola y se vuelve a convertir en vara.
Entonces dijeron, no, sí, Dios está con él. Luego se presentó a Faraón en compañía de su hermano Aarón. Obró o hizo varios prodigios con la vara milagrosa, entre otros, convirtiéndola en serpiente que devoró las varas de los magos, que es lo que leímos ahorita. ¿Sí? Luego, con esa misma vara extendida en las aguas de Egipto, se convirtieron en sangre. ¿Sí se acuerdan? Los que no han leído, ¿han visto películas de Moisés? ¿Sí? De los 10 mandamientos y todo, esas películas de Moisés. Bueno, ahí viene todo esto en la escritura. Con la vara golpeó el polvo del suelo y apareció una nube de mosquitos. Levantó la vara hacia el cielo y empezó a caer granizo. La volvió a levantar y se formó un ejército de langostas. La vara sirvió a Moisés para algunos prodigios en favor de su pueblo. De ella se valió para separar las aguas del Mar Rojo cuando el pueblo de Israel huía perseguido por el ejército de Faraón. Con la vara golpeó la roca de Horeb e hizo brotar agua cristalina para apagar la sed de los israelitas. Con la vara acompañó la oración del pueblo durante el combate con los amalecitas. Y con esa misma vara golpeó de nuevo la roca de Meriba. Entonces, nosotros vemos, si leemos con cuidado todas las escrituras, que la vara fue un instrumento que Dios permitió que fuera usado para ciertos prodigios, ciertas señales. ¿Estamos de acuerdo? Ok, eso es el tema, entramos al tema. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De un señor que ya se murió, que se llamaba Moisés, que Dios lo utilizó. Tenía él una vara de madera, un palo de madera, parece ser que era un cayado, y que esa vara de parte de Dios le permitía a este hombre hacer ciertos prodigios de parte de Dios, porque había ciertos objetivos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a entrar a la revelación. Muy bien, y empiezo con una pregunta muy sencilla. En cuanto a su liderazgo, ¿cuál crees que fue el problema de Moisés? No es pregunta de mesa, es una pregunta así como para empezar, así a que las neuronas espirituales empiecen a trabajar. ¿Sí? O sea, él era un hombre, era un líder, pero ¿cuál crees que fue el problema de Moisés? Yo voy a detectar un problema muy importante que él tenía y es a donde nos vamos a enfocar. Sí, Benjamín. Era tartamudo. ¿Sí? Que el pueblo creyera en él, era inseguro, no delegaba. Su temperamento era sonorense, eso, era bravo, era de Sonora, pues, bravo, muchacho. ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál creen que era el problema que tenían, del cual les voy a hablar? Y es a donde nos vamos a tratar de meter hoy para analizar muchas cosas. El problema que lo hizo ir. No, pero ya estamos hablando de cuando ya tenía la vara para acá. Muy bien, sí, comadre. O sea, hacer su propia voluntad, sí, por ahí vas, muy bien. Muy bien, voy a ir la respuesta porque es un poquito largo lo que vamos a estar viendo hoy. Le costaba cambiar la dirección con respecto a lo que él debía de hacer. Otra vez, le costaba cambiar la dirección con respecto a lo que él debía hacer. Lo voy a explicar, ténganme paciencia, lo vamos a entender muy bien. Mientras tuvo la vara en su mano y luchó contra Faraón, no había problemas. Es decir, para luchar contra los egipcios era fantástico Moisés. Metía la vara, o sea, agarraba la vara y se convertía en una serpiente. Metía la vara ahí al río y se convertía en sangre. Hacía otra cosa con la vara y salían piojos. ¿Sí se acuerdan todas
plagas y todas las cosas, él agarraba la vara y pasaban cosas, y pasaban cosas, y pasaban, y él estaba feliz. Imagínate llegar con Faraón y decía Faraón, no, le agarraba la vara y ahí te va. Y luego lo mandaba a llamar Faraón, oye, pues no, ahí te va esta otra, y ahí te va esta otra. O sea, todo iba bien. Por lo tanto, entonces, en otras palabras, una etapa de liderazgo y autoridad de Moisés sirvió para liberar a la gente. Sin embargo, el problema de Moisés, ¿cuál era? O sea, mientras él traía la vara y estaba haciendo eso, todo estaba caminando bien. Pero él tenía un problema. ¿Cuál era? Es a donde voy. ¿Cuál crees que era? Cuando Dios le dijo que ahora la vara era para que le abriera camino al pueblo. Lo voy a estar explicando con palitos y manzanas, no te me desesperes. O sea, él usaba la vara para ejercer, para pelear contra el adversario, y le salían bien las cosas. Pero cuando tuvo que usar la vara para otra cosa que no era pelear, ahí tuvo problemas. Lo voy a explicar. Por lo tanto, llega un momento en que no podemos o debemos usar la autoridad que se nos otorgó para luchar contra el imperio reinante. O sea, la vara de Moisés sí era para luchar contra el imperio reinante, contra Faraón, pero por un tiempo. Digan conmigo, por un tiempo. La vara no siempre se usó para pelear contra las huestes de Egipto. Lo voy a seguir explicando. Moisés no estaba diseñado para gobernar Egipto. El diseño de Moisés era diferente. O sea, Moisés tenía la autoridad de Dios, ¿sí o no? Señales y milagros estaban ocurriendo de parte de Dios a través de la vara de Moisés, ¿sí o no? Pero el diseño de Dios para Moisés no era ganarle a Egipto y conquistar Egipto. Ese no era el objetivo. No estaba diseñado Moisés para ser el faraón. Aunque él había estudiado en Egipto hasta los 40 años y él tenía la cultura egipcia, porque ¿sí se acuerdan la historia de Moisés? ¿Sí se acuerdan? Que mandaron matar a todos los niños. ¿Y qué hizo la mamá? ¿Qué hizo la mamá? Mandó a hacer un Moisés y metió a Moisés en el Moisés y lo sacó a un río, ¿se acuerdan? Y lo tomó ¿quién? La hija de Faraón, y lo dijo, este es mío, es hebreo pero lo voy a adoptar, y se lo quedó. Entonces él no estaba diseñado ¿para qué? Para gobernar. Oye, pero tiene el respaldo de Dios, tiene el poder de Dios, tiene todo, ¿por qué no? Pero no era el diseño. ¿Sí me estoy dando a entender? Sigo. Dios hizo luchar a Moisés contra el enemigo durante un tiempo. ¿Para qué? O sea, por un tiempo lo hizo luchar. Estuvo, y ahí te van los piojos, y ahí te va, hasta que se empezaron a morir los primogénitos, ¿te acuerdas? Que se empezaron a morir los primogénitos de cada familia, siempre y cuando no tuvieran la sangre que ponían sobre el dintel de las puertas y que simboliza la sangre. Bueno, esa es otra historia. Los que no saben de Biblia dicen, ¿de qué está hablando? De la Biblia, brother. Pues. Pero se trataba de que por un tiempo. ¿Para qué por un tiempo? Para fortalecer su carácter y su fe, ¿no? ¿Por qué por un tiempo? Dice, luchó por un tiempo nada más. O sea, todo esto era por un tiempo. ¿Para qué? ¿Perdón? Para liberarlos. Muy bien, para salir de esclavos.
O sea, era por un tiempo, ¿para qué? Para sacarlos de qué. O sea, la idea no era que los esclavos conquistaran a los egipcios. La idea era que salieran de esclavos. ¿Sí estamos hasta aquí entendiendo? Sigo. Sin embargo, en esta lucha, el enemigo lo imitaría en cuanto a ciertas señales. Pero todo estaba diagramado, programado, graficado y autorizado para ser imitado. Si tú te pones a leer la historia con detenimiento, te vas a dar cuenta que muchas de los prodigios que hacía Moisés también lo hacían los hechiceros de Faraón. Dices tú, ¿por qué? Todo estaba perfectamente calculado, como dijo el Chapulín Colorado. Todo está fríamente calculado. Todo estaba, fíjense bien, el diablo es imitador. Por lo tanto, ¿por qué no se le ocurrió antes al enemigo hacer con las varas lo que Moisés hizo con esa vara sola que él tenía? ¿Por qué? Otra vez, el diablo es imitador, ¿estamos de acuerdo? Así dice la escritura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se le ocurrió al diablo hacer con las varas antes de que vieran lo que Moisés hizo con la suya, de que se convirtió en serpiente? O sea, vieron el prodigio, vio Faraón y dijo, ah, caray, a ver, traigan a los magos de aquí. Y vienen los magos y dicen, miren, era vara. Ah, a ver, ustedes pueden. Y entonces imitaron. Pregunta, ¿por qué no se le ocurrió antes al enemigo hacer lo mismo? ¿Por qué? A ver, espérenme, ¿por qué? Porque la imitación viene de eso mismo. Porque estaba imitando, no creamos, no era novedad. Por ahí vas muy bien. Porque no sabía, porque no es omnisciente allá. No se sentían amenazados. ¿Qué más? No le han dado todavía. Le pasan rozando la respuesta. Dios es el ejemplo. No, ok. La pregunta es, ¿por qué no se le ocurrió al enemigo antes? ¿Por qué? Porque era de Dios, ok. La respuesta es, porque nuestro enemigo no es creativo, es imitador. Y porque Satanás depende exclusivamente de lo que Dios hace. ¿Por qué no se le ocurrió antes a los hechiceros? Porque ellos no son creativos, son imitadores. ¿Sí estamos agarrando? Ok. ¿Qué significa que no es creativo sino imitador? ¿Qué significa eso? No tiene antecedentes, muy bien. Voy a dar una respuesta un poquito larga para poder explicar esto de que no es creativo sino imitador. Esta pregunta es como para que la piensen tantito. ¿Por qué no es creativo sino imitador? Ok. Todo lo que hagamos de parte de Dios tendrá un paralelo de imitación que se le va a parecer. Otra vez. Todo lo que hagamos de parte de Dios va a haber un paralelo de imitación que se le va a parecer, que se le parezca. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, todo lo que viene de Dios, siempre el enemigo, el adversario, lo va a imitar en paralelo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees que el enemigo todo lo de Dios lo va a imitar? ¿Por qué? ¿O para qué?
porque quería parecerse a Dios. No, sí es una respuesta, pero no es la que busco ahorita. ¿Por qué qué? Perfecto, porque el adversario trata de confundirnos. Cada vez que Dios hace algo, el enemigo lo va a imitar muy bien. Y lo va a hacer igualito lo más que se pueda, porque va a tratar de ¿qué? De confundir a las personas. Acuérdate que Él es padre de mentira. Ok. Aquí vengo con una pregunta y la respuesta al mismo tiempo. ¿Moisés tenía autoridad? Sí. Sí tenía autoridad. ¿La autoridad de Moisés era para liberar al pueblo de esclavitud? Otra vez, ¿la autoridad de Moisés era para liberar al pueblo de esclavitud? Sí y no, lo voy a explicar. O sea, sí, pero y no. Y lo voy a explicar porque ya lo expliqué, pero lo voy a detallar. Mientras Moisés luchó contra sus enemigos, tuvo imitadores. La labor de Moisés era pelear contra la voluntad de Faraón. Siempre que estuvo luchando Moisés, tuvo imitadores, pero le iba bien. Tenía la vara y ganaba y ganaba. Y cada vez escalaban más la tensión, pero iba ganando Moisés, iba ganando. Era pelear contra la voluntad de Faraón. Pero cuando dejó de pelear directamente con Faraón, ¿qué pasó? Cuando ya no tenía que pelear con Faraón, cuando Dios le dijo, ya no tienes por qué pelear con Faraón, ahora vas a hacer otra cosa dentro de tu asignación. Por eso les dije que tenía autoridad para sacarlos de esclavitud, sí y no. Sí, porque sí tenía autoridad para sacarlos, pero no solamente era sacarlos. No solamente era sacarlos. O sea, cuando él deja de pelear con Faraón, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que pasó? Perfectamente. Moisés le abrió camino al pueblo. Abrir camino le permitió a Moisés vencer para siempre a Faraón. Otra vez. ¿Tenía autoridad Moisés para sacarlos de esclavitud? Sí, pero no solamente tenía autoridad para eso, sino que también tenía autoridad ¿para qué? Para abrir camino nuevo de libertad. O sea, la vara no solamente se tenía que utilizar ¿para qué? Para estar peleando. La vara también tenía otra función. ¿Sí me estoy dando a entender? Sigo. Moisés se vio atrapado con el pueblo, el ejército atrás y el mar por delante. ¿Qué le dijo Dios? Cuando ya estaba ahí, sale todo el pueblo y otra vez Faraón dice, no, los dejé ir, no los puedo dejar ir, y manda un ejército. Y entonces el pueblo tiene que atravesar el mar para llegar al otro lado y ya viene el ejército. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué sucede ahí? Dicen aquí abre el mar, ok. Dios le dijo que ahora la vara no era para luchar. La vara era para que el pueblo caminara hacia adelante, hacia una libertad total. La vara no era para luchar otra vez. La vara sí sirvió para luchar, pero la autoridad no solamente es para estar luchando contra el enemigo. Llega un momento en que Dios te dice, ya párale, ahora
vas a caminar hacia la libertad. Y vas a ejercer la misma vara con la que luchabas para hacer algo diferente. Pero es que yo ya me la sé, Señor. Vieras qué bien me funciona. Los demonios se sujetan y yo los milagros, la señal. La iglesia está llena. Sí, pero eso fue por un momento. Milagros, prodigios, señales es por un tiempo. Ahora tienes que ejercer esa autoridad para algo diferente. Ahora se trata de abrirle camino nuevo al pueblo. Ok. Pregunta número 1 de mesa. En base a lo que acabamos de ver, de que no todo es lucha, sino discernir cuándo se trata de caminar hacia adelante, pregunto, ¿cuál crees que es el problema en los modelos de congregaciones religiosas? Otra vez, en base a lo que acabamos de ver, o sea, todo este rollo que estamos platicando, de que no todo es lucha, sino discernir cuándo se trata de caminar hacia adelante, pregunto, ¿cuál crees que es el problema de modelos de congregaciones religiosas? 3 minutos, corre tiempo. Miren, todos respondieron muy bien, pero lo voy a ejemplificar de otra manera para poderlo como algo más práctico, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es El problema es que no está mal que participemos en liberar a las personas, a la gente de su yugo. El problema o lo malo es que les inventan cadenas para seguir con la predicación de la libertad. Lo voy a explicar. O sea, casi en todos los modelos religiosos sí les hablan de Cristo, sí las personas son liberadas, sí, pero sustituyen o ponen otras cadenas, otros trucos para que las personas escuchen la predicación de la libertad, pero dependiendo 100% a ellos. Lo voy a explicar. Por ejemplo, recibe tu libertad, pero fue a través de mi ministerio. Así que y empiezan a poner sus condiciones. O sea, si fuiste libre o no fuiste libre, no, sí, pero fue a través de mi ministerio o de nuestro ministerio. No sé si me estoy dando a entender. Ok, otro ejemplo. Recibe tu libertad, pero si no diezmas y ofrendas en este ministerio, porque ¿dónde recibiste? Aquí. Pues si fue aquí, entonces tienes que diezmar, tienes que ofrendar. O sea, sí me estoy explicando. O sea, sí se rompen cadenas de yugo, pero a las personas las siguen enganchando para que se hagan dependientes de esa iglesia local, cuando no hemos entendido que las personas o las ovejas no son propiedad de nadie. Todos somos propiedad de Cristo. Y que lo que estamos haciendo como iglesia local es otra cosa, que es lo que vamos a estar enseñando más adelantito. Otro ejemplo. Recibe tu libertad, pero si no eres obediente al pastor, menos lo vas a hacer al Señor. Por lo tanto, y te empiezan a sacar ¿Sí me explico? Entonces, ese es el problema con los modelos religiosos. O sea, un modelo religioso sí rompe yugos. O sea, sí Cristo libera. El problema es que el hombre le mete otros trucos
para poder retener a las personas como propiedad de la organización. Ese es el problema. No sé si me estoy dando a entender. Ok, quiero seguir avanzando. Entonces, en este contexto de lo que estamos hablando, entonces, ¿qué es libertad? No es pregunta de mesa, es así de rápido. O sea, en este contexto, ¿qué será libertad? O sea, una iglesia local, una congregación que predique verdaderamente libertad, ¿qué es? Sin que te enganchen esto. ¿Qué es libertad? Crecimiento espiritual, verdadero conocimiento. Es que en las iglesias religiosas hay un verdadero conocimiento de Cristo. Ese es el problema. Pero te enganchan, ¿sí, Nancy? Aplicar la creatividad más, muy bien, muy bien. Caminar con la vida. Es que hay iglesias, congregaciones que sí te enseñan a caminar con Cristo, pero si no te sales de su ministerio. O sea, te ponen ciertas, ¿me explico? Ese es el punto. ¿Qué es libertad en este contexto? Dejar ser, vas muy bien, por ahí casi le das. Libertad sin condiciones. Ay, es muy peligroso eso, pero bueno. Cuando no está mezclada con manipulación. Cuando no está mezclada, pero ¿cómo es eso? ¿Qué es libertad? Voy a definirlo para avanzarle, porque tengo mucha información para avanzarle. No buscarlo y enseñarse a sí mismo. ¿No qué? No buscar uno mismo. No buscar uno mismo. La enseñanza, la Biblia, sí, o sea, entender la Biblia. Uno mismo, que no te lo digan. Usted tiene que... Sino que cada quien tenga convicción a través de las escrituras de lo que tiene que hacer. Sí. Revelación. Ok, Nancy. Ser valiente para emprender sin tener que copiar los mismos sistemas. O sea, todo lo que me dicen está bien, pero tengo una definición que es así como nos va a decir, ok. En este contexto, ¿qué es libertad? Ok, una iglesia que enseña libertad es posibilitar que la gente entre en lo que Dios dijo que entrará. ¿Qué es libertad? Es posibilitar, es ayudar a las personas a que entren a lo que Dios dijo que iban a entrar. Si Dios te dio una asignación y tú ya sabes cuál es ayudarte a que eso que Dios te dijo que era para ti, lo desarrolles. Eso es libertad. Y si tú no sabes qué es la asignación, qué es lo que Dios quiere hacer contigo, es una iglesia que te ayude a que descubras qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida y que no te sientas culpable, que no te sientas condenado, que no te sientas señalado. Es que usted ya tiene aquí tanto tiempo y no ha evangelizado a nadie. Pues es que no ha crecido lo suficiente. Pero si ya creciste y ya sabes tú lo que tienes que hacer de parte de Dios, entonces una iglesia que está en la enseñanza de la libertad es una iglesia que te va a decir, ¿en qué te ayudo, hermano? No es alguien que te quiere controlar, es alguien que te quiere ayudar a que desarrolles lo que Dios puso en ti. ¿Sí me está dando a entender? Sigo. Ahora sí, ya llegué a donde quería llegar. Entremos a la revelación de la revelación. Ahora sí, vamos a entrar a lo más... vamos a ponernos listos, ¿sale? Ok, voy a leer 2 versículos, voy a leer la mitad de uno y la mitad de otro. Ok. Segunda de Pedro 3:15, la segunda parte. Aquí está hablando Pedro y está hablando de Pablo. Dice, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16. Os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. O sea, otra vez, Pedro está diciendo, tenemos un hermano que se llama Pablo, que es un apóstol, que
trae las neuronas espirituales a todo lo que dan, sí le camina la ardillita, es bien sabio, trae cosas de Dios bien poderosas y nos escribe cosas en sus cartas que son bien difíciles de entender. Es lo que está diciendo. Si pudiéramos en unas cuantas palabras explicar lo que Pedro opina o dice de Pablo, en lo que acabamos de leer, ¿qué diríamos? O sea, ¿cómo concluiríamos lo que Pedro dice de Pablo? Yo ya tengo algo aquí, pero, o sea, si pudiéramos como resumir qué opinión tiene Pedro de Pablo, ¿cómo lo pudiéramos resumir? Porque aquí está diciendo Pedro, hay un brother que se llama Pablo que está pesado, escribe unas cosas que son bien difíciles de entender, y lo está diciendo otro apóstol. O sea, no es un miembro de la iglesia. Porque a veces llega gente que dice, no, es que no, amanecer está bien difícil de entender, porque dicen unas cosas que no le entiendo. Sí, yo sé que son difíciles de entender para algunos, pero para otros decimos, era lo que yo quería, ¿verdad, brother? Es que esto por ahí era. O sea, ¿cómo pudiéramos definir en una palabra, o en 2 palabras, o en 3 palabras, o en 4 palabras, lo que Pedro opina de Pablo? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Qué fregón, es un ejemplo. ¡Wow! Qué pesado está el brother. O sea, ¿cómo pudiéramos definir? ¿Qué se les ocurre? No, ¿qué opinión? O sea, la opinión de Pedro sobre Pablo, estoy preguntando de eso. ¿Qué avanzado está? ¿Qué revelación? ¿Trae algo muy especial? ¿Ok? ¿Van bien? Un camino que no había visto. Ay, comadre, muy buena. Sí, échenle así, o sea, como diciendo, de otra dimensión, ¿ok? Este sí le sabe. Este brother lo reconozco, ¿ok? Yo encontré una palabra y se las voy a enseñar y la vamos a platicar, que estamos de acuerdo. La respuesta que yo encontré es que Pablo enseña sobre un cambio de enfoque. O sea, lo que está diciendo es, trae otro enfoque, trae otro rollo, es otro punto de vista. Es lo mismo, pero es la misma Biblia, la misma escritura, pero con otra perspectiva. Pregunta número 2 de mesa. Definan qué es un cambio de enfoque. Tienen 2 minutos. Está bien sencilla. Definan qué es un cambio de enfoque. Todos respondieron muy bien. Voy a leerles la respuesta que tengo aquí. Es un poquito larga la respuesta. Dice, ¿qué es un cambio de enfoque? Es la pregunta. La respuesta es un cambio del modelo de pensamiento. O sea, dejar la forma en que siempre pienso y cuando experimento, vivo o se me revela un suceso de transformación de parte de Dios, se da el cambio de enfoque. Otra vez. Es un cambio del modelo de pensamiento. O sea, dejar la forma en que siempre había pensado y cuando experimento, vivo o se me revela un suceso de transformación de parte de Dios, se da el cambio de enfoque. Sigo. Este suceso hace que el modelo viejo de pensamiento sea renovado o transformado por un nuevo modelo de pensamiento estratégico divino. Un nuevo modelo de pensamiento renovado o transformado no está enfocado en hacer la lucha en la dirección equivocada. Eso lo tuvo que aprender Moisés. Otra vez.
Un nuevo modelo de pensamiento renovado, transformado, no está enfocado en hacer la lucha en la dirección equivocada. Eso lo tuvo que aprender Moisés. Lo voy a explicar con la siguiente imagen. Moisés quería usar la vara siempre para lo mismo, o sea, vencer a los imitadores. Pero la autoridad no era solamente para acabar o vencer a los adversarios. ¿Para qué otra cosa dijimos que era la autoridad de Moisés? Para que le abriera camino al pueblo. O sea, es que la iglesia nos funciona echando demonios y haciendo señales. Así que se quede la iglesia. Oye, pero todos los domingos son los mismos que pasan, y son los mismos que oras por ellos, y son los mismos que lloran, y son los mismos que se caen, y son los mismos que tiemblan, y son los mismos que... Pero me funciona. Me funciona. A mí me dijo un pastor de aquí de Vallarta una vez: mira, este modelo, ¿vieras cómo nos funciona? Le dije, ¿cómo? Nos funciona. ¿En qué aspecto? ¿Vieras cómo nos deja dinero en la iglesia? Le dije, ¿cómo? No, ¿vieras? Entra mucho billete aquí en la iglesia. ¿Vieras cómo entra dinero? O sea que entre más billete entra más de Dios. Bueno, pues es que ahí están los frutos, el dinero. Le dije, no, pues el Mencho maneja más dinero que tú, brother. Entonces por eso ya va a ser de Dios el Señor. O sea, no sé si me va a entender. O los chapitos, o sea, no sé si me estoy dando a entender. Aquí no se trata de hacer lo mismo siempre, sino seguir qué es lo que Dios está diciéndonos en este momento. Y cuando Dios le dijo a Moisés, ya párale, ahora te me vas por allá, Moisés no quería. Porque cuando a ti te funciona algo que viene de parte de Dios y te está dando resultado, y te está dando resultado, y luego que sea Dios que te diga ya no, ¿qué dices? Diablo mentiroso. ¿Cómo va a ser Dios y ve todo lo? No, es Dios. Batallas o peleas siempre va a haber. Por lo tanto, ¿para qué es la autoridad de Dios? Repito, batallas, peleas siempre va a haber. Pero ¿para qué es la autoridad de Dios? La autoridad de Dios, bien entendida, nos ayuda a abrir caminos de libertad para las personas, por las cuales ningún enemigo puede pasar. Otra vez, la autoridad de Dios, ¿qué? Bien entendida. Porque quien está ejerciendo autoridad para luchar, yo no digo que no es de parte de Dios, definitivamente es de parte de Dios, pero el problema es, ¿pero tiene la dirección de Dios para seguir haciendo lo mismo todos los domingos? O Dios ya nos está enseñando otra cosa. O sea, seguimos con el Cristo de los evangelios, el Cristo terrenal, o sea, el Cristo que se la pasaba haciendo milagros y señales y prodigios en la tierra para que creyeran en Él, o ya entramos al Cristo resucitado, al Cristo que ya pasó por la cruz, al Cristo revelado, al Cristo que se quiere glorificar en tu vida. ¿Cuál es el Cristo? Todos nos enamoramos del Cristo terrenal en un momento, ¿o no? Porque nos suplió, porque nos dio, porque nos sanó, pero ese Cristo ya resucitó. Y ahora, lo que dijo Pablo, con Él estoy juntamente crucificado. O sea, ahora ya se trata de tener un conocimiento del Cristo revelado.
esta forma de ejercer autoridad no condiciona nuestro vocabulario, sino nos permite ser personas versátiles para gobernar y legislar en todos los ámbitos de la sociedad. Otra vez, cuando yo ejerzo una autoridad, donde no siempre hago lo mismo, sino que yo ahora entiendo, sí hay que pelear con el enemigo, no digo que no es guerra, es lucha. Ya lo expliqué una vez. Yo puedo, claro que tiene uno que luchar, pero no te la vas a pasar luchando. Ahora yo tengo que entrar en un camino de libertad, y esta forma de ejercer autoridad no me va a limitar en estar encerrado gritándole al enemigo cosas, sino que me hace una persona versátil en la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué digo que nos hace versátil? ¿Por qué? Porque ya no tendríamos más énfasis en estar buscando enemigos ocultos en la sombra de las instituciones. O sea, ya no imitaríamos a Moisés buscando con quién luchar. Y eso es lo que pasa con grandes organizaciones evangélicas y muchas iglesias, incluyendo católicas. Se la pasan en un énfasis buscando enemigos ocultos en las sombras. No, es que aquí como que hay un espíritu. Yo aquí veo. Se me hace que abajo del sombrero está el demonio. Te tienes que rasurar, hermano, porque atrás de la barba puedes traerla cortita como yo, pero larga no. ¿Sí me explico? Se la pasan esa cachuchita, ya me pone nervioso. ¿Sí me explico? Se la pasan viendo demonios. No se trata de eso, la vida no es esa. Yo no estoy diciendo que no hay, claro que hay, y los tienes que discernir. Pero no te la puedes pasar toda la vida, todas las reuniones, todo tu cristianismo enfocado en eso. Yo tengo que caminar en la vida cumpliendo con una asignación que viene de parte de Dios. Ese era el problema de Moisés. Si nosotros nos ponemos a leer con detenimiento las escrituras, vamos a darnos cuenta que Moisés estaba así como luchando, porque Dios le dijo: ahora sí, salte de aquí, llévate al pueblo. Es que, ¿cómo le digo a Dios que pues nos está resultando lo de la vara? ¿Por qué no nos quedamos en Egipto? Los conquistamos. Aquí aquí nos quedamos en el barrio, en la colonia. Aquí ya somos conocidos en la colonia. No, tengo vara alta, tengo paro, pero no se trata de eso. Esta forma de ejercer autoridad nos hace estar abocados a realizar nuestra asignación o labores, porque en ellas encontraremos que nuestros adversarios huyen por nuestra madurez y por el respaldo de Dios. Otra vez, cuando yo ejerzo este tipo de autoridad, ¿a qué me refiero? Que cuando hay que luchar, lucho, y cuando tengo que llevar a la gente por la libertad, yo soy versátil. O sea, sé hacer lo que tengo que hacer de parte de... No me aferro a algo. Es que esto nos funcionó en el pasado, y como así nos funcionó. Te la voy a poner por ejemplo. ¿Qué tenía que hacer Moisés cuando venía el ejército a encontrarle y tenía el pueblo? ¿Qué tenía enfrente de él? El mar. Ok, pregunta. Cuando Moisés nació, ¿cómo se salvó de ser ahogado? ¿Cómo se salvó de ser ahogado Moisés? Su mamá le hizo un Moisés. ¿Sí? Le hizo un canasto y lo metió ahí, y se salvó o no se salvó. ¿Cuál era la experiencia de Moisés? Un canasto, un Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Yo cuando era chiquito me salvé en un Moisés. Hagamos Moiséses. Ahí viene el ejército detrás. Vamos a hacer Moiséses. Cada quien haga su Moisés, súbase en su Moisés para atravesar este mar, para que no nos agarre el ejército. ¿Eso hizo Moisés?
Pero si ya tenía la experiencia, ya le había funcionado, había sido de parte de Dios, ¿por qué no podía ser otro Moisés? ¿Ya me entendieron? Es que ahora se trata de ejercer la autoridad de la manera en que Dios quiera que la ejerzas. No es a tu manera. Es que como ya me funcionó esto y ya pasaron 15 años, ya pasaron 20 años, ya pasaron 3 meses, me tiene que volver a funcionar. Discúlpame, pero lo que te funcionó en el pasado no tiene que funcionar en el presente. Así de fácil. Por eso, esta forma de ejercer la autoridad es una forma versátil. ¿Donde qué? Donde yo tengo que recurrir a lo que Dios quiere que yo recurra. ¿Sí me está dando a entender? Moisés tuvo que aprender a asumir cambios costosos. ¿Qué cosa o cómo definirías la capacidad de cambiar? Es una pregunta así de rápido, para no entrar más. ¿Cómo definirías la capacidad de cambiar? ¿Qué cosa es eso de la capacidad de cambiar? ¿Cómo pudiéramos definir la capacidad de cambiar? Si viene tu sobrino de 11 años y te dice, tío, tía, ¿qué es la capacidad de cambiar? ¿Qué le dirías? Crecer, madurar, adaptarme, aceptar, flexibilidad, desaprender para volver a aprender, soltar, ser libre, tener fe. Ok, aquí tengo una definición. La capacidad de cambiar es la sujeción a una voz o ley establecida por Dios y no el simple hecho de hacer algo novedoso. ¿Qué es la capacidad de cambiar? Es cuando yo me sujeto a la voz de Dios. Es cuando yo me sujeto a lo establecido por Dios. O sea, ya no es a mi manera, tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez, ay, qué bonito se siente esa canción. Pero no es a tu manera, papá. No es. Oye, ¿no la puedo cantar? Cántala, no pasa nada, cántala. Pero ¿de qué se trata la vida? La capacidad de cambiar es cuando tú te sujetas a una voz que es la de Dios o algo establecido por Dios en lo que tú sabes que está en la Escritura, algo que tú sabes que tienes que hacer, en los cambios que vienen de Dios a una generación. Fíjate bien, en los cambios que vienen de Dios a una generación, ¿cuál es la principal característica que tienen esas personas que van a ser o que son o que somos protagonistas del cambio? Esta pregunta es así de botana. La quise hacer de mesa, pero ya andamos medios de tiempo, cortos. Los cambios que vienen de Dios a una generación, ¿cuál crees que es la principal característica que tienen esas personas que son protagonistas o somos protagonistas o vamos a ser protagonistas del cambio? ¿Cuál es la principal característica? Es la pregunta. Conocimiento de Dios, revelación, obediencia, sujeción. Todo lo que dicen está padre, pero no es la principal característica. Que no se resisten al cambio, por ahí vas, pero no. Que saben escuchar, cambio de enfoque, obediencia a Dios, auténtico, facilidad de cambiar, perdón, miedo a un cambio, perdón, se adaptan al modelo, que no tienen apego, solo cuando se hace rema la palabra, no le hemos dado, que tengan libertad, no ser imitadores. Ok, ahí les va. La pregunta es, otra vez, pónganme la pregunta. ¿Cuál es la principal característica que tienen esas personas que son
somos o vamos a ser protagonistas del cambio. Los cambios se producen por personas que entienden que son o somos una generación. ¿La que sigue? La respuesta. Que son o somos una generación de relevo. La principal característica es que entiendas que tú eres una generación de relevo. O sea, que no te vas a quedar con nada. Que todo es un asunto de relevos. Esta es una carrera de relevos. O sea, ¿qué significa esto, Ernesto? Que tu vida y mi vida no le alcanzan a Dios para hacer todo lo que Dios quiere hacer. Entonces, como no le alcanza nuestra vida, entonces nosotros somos un eslabón de esa cadena generacional. O sea, somos un asunto de relevo nada más. Estamos aquí como un relevo de algo que viene más atrás. A nosotros nos toca hacer una parte, pero hay una generación que viene atrás que tiene que hacer más cosas. Y atrás de esa generación otra. Entonces, ¿qué característica tienen ellos? Que entienden o entendemos que somos una generación de ¿qué? De relevo. Moisés tuvo que hacer un cambio de enfoque porque entendió que él pertenecía a una generación de relevo. Esa era la bronca con Moisés. Moisés no quería ser generación de relevo y decía, pero si tengo la vara, me está resultando, ya doblé a Faraón, pues vámonos a quedar aquí en Egipto, mira, ya se doblaron. Y Dios le dijo, no, esa autoridad es para que saques al pueblo a la libertad. Pero ¿cómo? Pero es un camino largo. Es que eres de relevo, Moisés. Tú nada más estás mientras. Lo importante no eres tú, es el pueblo. Y mientras tú pienses que lo importante eres tú, no le sirves a Dios. Porque lo importante no soy yo, no eres tú, lo importante es el cuerpo. Somos todos en Él, porque fuera de Él nada somos. Una de las características de una generación de relevo, ¿cuál crees que es? Una de las características de alguien que tiene una mentalidad de generación de relevo que dice, yo nada más estoy aquí mientras, yo no pertenezco aquí, mi ciudadanía está en los cielos, yo fui creado en la eternidad, voy a la eternidad, yo nada más estoy aquí de paso, soy una generación de relevo, nada me llevo. ¿Cuál crees que es una característica de una generación de relevo? Una, nada más. No me aferro a lo que estoy haciendo. ¿Quién quiere dar más? No se aferran a lo terrenal o temporal. Entiendo lo que me toca hacer. No, todavía no le dan. Lo que dicen está bien, pero no es esa. Siguen el diseño. ¿Cuál crees que es una característica de una generación de relevo? Pasar la estafeta. Ok, voy a dar ¿sí? Mente apostólica. Ok, lo voy a decir rápido para salir porque me falta la tercera pregunta. Una generación de relevo es que saben identificar qué es lo de Dios y qué no. Dicen, esto sí viene de Dios, esto no. Rápido. No andan con rollos, con choros y que mire, que yo y que no. O sea, saben que sí es de Dios y saben que no es de Dios. Lo identifican rápido. Esa es una característica de una generación de relevo. Dicen, esto sí es de Dios, esto no. Tercera y última pregunta de mesa. Wow, esta está larga. De una manera práctica, digan conmigo, práctica. ¿Cuáles creen que son los cambios de enfoque estratégicos de Dios para nuestra generación? Describan por lo menos dos. Lo que dijeron está bien, pero
está como muy generalizado, muy globalizado. Entonces, yo traigo aquí lo siguiente: cambios de enfoque estratégicos de Dios para nuestra generación. Esto es lo que yo estoy descubriendo. Les voy a compartir lo que yo estoy descubriendo de los cambios de enfoque de parte de Dios para nuestra generación. No son todos, les voy a hablar de 4 nada más. Les pedí 2, yo les voy a hablar de 4. ¿Sale? Inciso A: en la mente de Dios nunca estuvo la idea de que adoptáramos el girar nuestra vida alrededor de los templos, sino al contrario. Otra vez. En la mente de Dios nunca estuvo la idea de que adoptáramos el girar nuestras vidas alrededor de los templos, sino al contrario. ¿A qué me refiero con este cambio estratégico? Que lo que yo estoy percibiendo de parte de Dios es que el tener un exceso de reuniones en los templos, eso es un cambio que Dios está haciendo. O sea, no estoy diciendo que no hay que congregarnos, pero si tú te fijas, muchas organizaciones y denominaciones tienen por lo menos 4 o 5 cultos a la semana, y que el del martes, y que el del jueves, y que el del viernes, y que el domingo en la mañana, y que el curso de no sé qué. Entonces, yo creo sinceramente que no porque se les atiborre de predicaciones, la gente va a tener un nivel de revelación y de entendimiento de parte de Dios. Yo creo que ese va a ser un cambio que estamos viviendo. Los que venimos de la vieja guardia, yo por ejemplo nací en un sistema evangélico. Yo vengo de 4 generaciones de evangélicos. O sea, mis papás se conocieron en la iglesia. Mis abuelos. Yo tengo hermanos de mis bisabuelos que eran predicadores y pastores. Y yo creo que ese modelo de iglesia, de templo, de reuniones y todo, o sea, todo giraba alrededor de las reuniones del templo. Yo creo que hoy en día Dios está haciendo ese cambio. Hoy ya no es un asunto de venir al templo, es un asunto de hacer allá en la sociedad lo que tenemos que hacer de parte de Dios. Inciso B: tampoco que dependiéramos de lo que un hombre o líder puede hacer, sino que explotemos nuestra capacidad de liderazgo y creatividad para hacer su voluntad en todo el mundo, llevando su justicia. ¿Qué significa eso? Que ya no dependamos de lo que el pastor, lo que el apóstol, lo que el fulanito de tal puede hacer. No, es que yo estoy bajo la cobertura del hermano fulano y lo que él me diga yo hago. Hoy creo yo que cada uno de nosotros tenemos que descubrir y explotar las capacidades que tenemos en Cristo para hacer la voluntad de Él allá afuera en el mundo, llevando su justicia. O sea, yo creo que ese y no estoy diciendo que no hay que reunirnos como iglesia, no estoy diciendo eso, hay que reunirnos. De hecho, nosotros 3, 4 veces al año tenemos los talleres. ¿Y cuándo nos reunimos? Viernes, sábado y domingo, ¿se acuerdan? Que viene el hermano, que viene Juan Balistrieri, que viene Arnold de Colombia, ¿se acuerdan? ¿Y qué hacemos? Nos venimos el viernes y el sábado 2 reuniones y el domingo, o sea, pero no es todas las semanas. No sé si me estoy dando a entender. Y nuestro cristianismo o tu cristianismo no va a depender de lo que yo haga. O sea, tu cristianismo no depende de los logros que yo tenga, porque tú eres tú y yo soy yo y somos un cuerpo. Y cada uno tiene que desarrollar y explotar sus capacidades en Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Esa es otra de las cosas, de los cambios estratégicos para nuestra generación. Porque los que no saben o los que sí venimos de la vieja guardia era,
Lo que el hermano pastor me diga. Y no te podías mover si el hermano, es más, si tú tenías vacaciones y te querías ir a tu rancho, a tu pueblo, a donde sea de vacaciones, 1, 2 o 3 semanas, tenías que hablar con el pastor a ver si te daba chance, porque había actividades en la iglesia. Y si te querías ir 10 días y te decía, no, nada más vete 4, nomás ibas 4. ¿Sí o no? Los que son de la vieja guardia. Así era. Y si llegabas un día después, rebelde, te sentaban y te castigaban. O sea, era un rollo. Ahora, yo creo que esto está cambiando. Pero no es una libertad de libertinaje, sino es una libertad de responsabilidad. Ahora, tú tienes la responsabilidad de darle cuentas a Dios. No es que yo para eso le pago al pastor con mis diezmos y mis ofrendas para que él predique y que él evangelice y que la iglesia se llene. No es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Tú y yo tenemos exactamente la misma responsabilidad de parte de Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene más responsabilidad de Dios, ante Dios, de obedecer a Dios? ¿Tú o yo? ¿O tenemos la misma? La misma responsabilidad. No, es que tú como predicas, tú tienes más o sea que tú como no predicas tienes más chance de andar de echarte una canita al aire, ¿verdad? Tú tienes más chance. No, es la misma. O sea, Dios nos va a pedir cuentas igualito. ¿Qué hiciste con lo que te di? Ahora, todos tenemos diferentes capacidades, eso sí. Y conforme a nuestra capacidad nos va a pedir cuentas, eso sí. ¿Sí me estoy dando a entender? Inciso C. Es necesario hacer un cambio de lo pastoral dirigido a la congregación a lo apostólico dirigido al mundo. Esto no significa que en la iglesia está todo mal, sino que es necesario cambiar la dirección hacia donde nos esforzamos. Otra vez, tenemos que hacer un giro de lo pastoral a lo congregacional. Eso lo vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Que hablé de lo apostólico. Estuvimos hablando del ministerio, de la mentalidad apostólica, ¿se acuerdan? Tenemos que hacer ese giro de lo pastoral a lo apostólico. No estoy diciendo que está todo mal, no está todo mal, pero tenemos que aprender a dónde tenemos que enfocar las fuerzas como iglesia local y bajo la perspectiva apostólica. Inciso D y último, creer que orando vamos a revolucionar la ciudad. Esa es una farsa. Creer que orando vamos a revolucionar o vamos a cambiar las cosas es una farsa. Te lo voy a explicar. Por el contrario, primero tengo que tener la autoridad de Dios, o sea, revelación de la verdad presente, entendimiento, vivir mi asignación en el cuerpo, y entonces vienen los milagros que desatan una revolución en la ciudad. O sea, la oración no es para mover la mano de Dios, la oración es para yo cambiar y aceptar la voluntad de Dios. Mientras tú no aceptes cuál es la voluntad de Dios para tu vida y qué Dios quiere hacer con tu vida, no va a pasar nada. Porque vamos a orar para que la gente se convierta y que la gente llegue a la iglesia, y te la pasas orando y gritando y la gente no llega. Y dices, ¿por qué, Dios? Porque la oración no es para que Dios haga las cosas, la oración es para que tú y yo cambiemos y aceptemos su voluntad y quitemos de nuestras vidas lo que le estorba a Él, para que nosotros hagamos la chamba de ir allá y compartirle a la gente, para que esa gente se convierta. ¿Sí me di a entender? O sea, traemos una serie de conceptos y de rollos evangélicos. Y no estoy diciendo que no hay que orar, claro que hay que orar, pero la oración ¿para qué es? Cuando Jesús fue al Getsemaní a orar antes de ser crucificado, ¿qué oró? ¿Qué oró? Padre,
En mi nombre le digo al diablo que se vaya y que no me toque, y que yo sea libre y que no pase por nada. Así fue. ¿Cuál fue la oración? Señor, si me va a ir como en feria, acepto tu voluntad, Señor. Fortaléceme. Aquí estoy. Se la pasó orando porque sabía lo que iba. Esa es la oración. ¿Para qué hay que orar? Para que tu carne no te gobierne, sino que gobierne el Espíritu de Dios. Es la realidad. Moisés luchó contra los brujos y magos de Faraón, pero no se la pasó luchando, peleando. Tuvo que aprender a cambiar su enfoque por el enfoque divino. Cambiar su enfoque por el enfoque divino. Repite conmigo: cambiar mi enfoque por el enfoque divino. Otra vez: cambiar mi enfoque por el enfoque divino. El enfoque divino no te quiere luchando siempre contra las tinieblas. No estoy diciendo que no luches, pero no es siempre. El enfoque divino te quiere caminando en autoridad, en la libertad diseñada para ti. La libertad diseñada para mí es diferente a la libertad diseñada para él. ¿Por qué? Porque la asignación que tengo yo es una asignación diferente a la que tiene él. Todos tenemos diferentes asignaciones en el cuerpo de Cristo y hay una libertad para mí. Y yo tengo que descubrir esa libertad. El enfoque divino no quiere que ejerzas exclusivamente tu asignación en el templo. El enfoque divino no quiere que ejerzas exclusivamente tu asignación en el templo, porque tu asignación la tienes que ejercer allá afuera también. No se trata de aquí nada más. Ya casi termino. El enfoque divino quiere que ejerzas tu asignación para gobernar y legislar en todos los ámbitos de la sociedad. El enfoque divino, fíjate bien, quiere que ejerzas tu asignación ¿para qué? Para gobernar y legislar ¿en dónde? O sea, que ejerzas tu autoridad en todos los ámbitos. Si eres comerciante, como comerciante. Si eres gerente, como gerente. Si eres empresario, como empresario. Si tienes una tiendita, en la tiendita. Si vendes tacos, si vendes hot dog, si eres taxista, lo que hagas, ahí tienes que ejercer la autoridad. Ese es el enfoque divino. El enfoque divino requiere que hagas un cambio de lo pastoral a lo apostólico, que ya dejes de tener la mentalidad pastoral de la que hablamos el domingo pasado. El enfoque divino nos exige no depender de lo que un hombre o líder puede hacer, sino que explotemos nuestra capacidad de liderazgo y creatividad. Tú no puedes depender de un hombre. De que si te visita, que si ora por ti, que si te llaman por teléfono, que si predicó bien, que si predicó mal, que si te gustó, que si no te gustó, que si te saludó, que si no te saludó. No puedes depender de eso, brother. Discúlpame, de eso no puedes depender. El enfoque divino cambia la perspectiva de la oración. Ya no oro para que Dios haga un cambio. Oro para aceptar los cambios en mí y yo ser un agente de cambio. Es que hay que orar para que cambien las cosas. No, las cosas no van a cambiar. La oración es para que cambie yo y yo ser un agente de cambio. Moisés solo quería usar la vara para luchar. Tuvo que aprender que la vara es para abrir caminos de libertad. Eso lo tuvo que aprender. Y termino con estas preguntas. ¿Tu vara, para qué la estás usando? ¿Para qué la usas? ¿Para adorno?
solo para luchar? ¿O ya estás aprendiendo a abrir caminos de libertad? Moisés tuvo que hacer los ajustes que tuvo que hacer. Créeme, estaba bien fácil quedarse en Egipto, ya habían doblegado a Faraón. Pero no se trata de eso la vida, sino la vida se trata de seguir el diseño de Dios para ti. ¿Tienes que pelear? Sí, tengo que pelear. ¿Tengo que luchar contra el enemigo? Sí, pero no todo es lucha. Es una parte nada más. La autoridad es para abrir caminos de libertad a otras personas. Y si tengo que luchar, lucho. Claro que sí. Pero no me la puedo pasar en la vida buscando al enemigo. ¿Dónde hay demonios? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se siente? No. Ser hijo de Dios es descubrir la libertad diseñada para ti y caminar en esa libertad. Y es una libertad donde vas a reflejarlo a Él. ¿Te acuerdas de los espejos? ¿Te acuerdas de la enseñanza de los espejos? Es para reflejarlo a Él, nada más. Amén. Terminamos la grabación, vamos a hacer una oración.